Buenas tardes, Kaiso. Bienvenidos a la 69 edición del Festival de San Sebastián. Bienvenidos a Cafea, un expreso con, para hablar de la película Piedra Noche, que forma parte de la sección Horizontes Latinos y que aspira al Premio Horizontes. Y para ello contamos con el equipo de la película. Damos la bienvenida al director Iván Fund, a la actriz Maricela Álvarez y a la productora Laura Mara Tablón. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de la película. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un lugar idílico, digo, combina los dos grandes amores de mi vida, el cine y el café. Así que, de hecho, si George Clooney está cansado, yo me ofrezco para sponsor de Nespresso con gusto. Se nota, Pero... eres un profesional, ya nos estás haciendo el trabajo fácil. Ayer fue la premiere de tu película, la premiere mundial internacional fue en Venecia hace apenas unos días. Y igual ya por entrar a trapo, estoy recordando un poco en el debate posterior, hubo una pregunta que esquivaste amablemente. No, una pregunta, alguien que te preguntó es un poco ¿qué programa doble buscando harías con tu película? Y se me ocurre que el buen programa doble al final sería con tu película anterior. ¿Hay algo ahí que tiene la infancia, que tiene esta especie de fantasía que te empuja tanto hacia el cine? Bueno, yo creo que para empezar es probablemente una suerte de sana envidia con la manera de conectarse con el mundo que tienen los niños y que uno trata de estar atento en el día a día de recordárselo y recordármelo todo el tiempo. Eso por un lado, y por otro lado también considero que en las últimas, es verdad, es interesante lo que decís, Javier, en las últimas dos películas yo creo que el movimiento está siendo gradual, pero es un movimiento definitivamente hacia mi reencuentro con ese primer cine, ¿no? Cuando digo primer cine, con ese cine que fue el cine con el que primero tuve contacto. Mi primer contacto con el cine fueron las películas de aventura de los 90 y fines de los 80, bueno, como ese cine que a uno lo asombró, ese cine que al principio me hizo pensar que yo quería ser paleontólogo o que quería ser astronauta o que quería ser cazador de tornados. Y lo que todo eso resultaba más enroscado, me di cuenta que en realidad lo que quería hacer era hacer esas películas. Y entonces, digo, si bien mis películas anteriores, digo, fueron transitando más por el terreno del documental o un cine más íntimo o experimental, hoy vuelve como con una fuerza y una necesidad que desde las películas anteriores, sobre todo desde Vendrán lluvias suaves, empieza a hacerse más inevitable, diría yo. Estaba pensando qué utopía más bonita, ¿no? Recuperar la mirada del mundo desde la perspectiva del niño que fuimos. Es muy hermoso lo que le acabo de escuchar decir a Iván. Sí, no, y hay toda una coherencia que se ve en la película y un poco en la intención de hacer esa película. Realmente es lo que dices tú, es algo bien bonito. Ayer también en el debate que siguió a la proyección se habló un poco de este trabajo intuitivo, ¿no? Tanto en términos, igual hablamos más tarde, en términos de fotografía, realmente una sorpresa, pero también en términos de interpretación, ¿no? Como que estamos un poco acostumbrados a esta idea del guión sobre papel y tú comentaste que no, que realmente ese trabajo tanto a la hora de apropiarte del personaje como a la hora de estar en la película fue mucho más bueno, no teníais tampoco tantas consignas. Es que mira, yo creo que el terreno de la interpretación, o el campo, mejor dicho, de la interpretación, es un terreno fértil para precisamente practicar la intuición. Vale decir, estar abierto al juego. Y de eso se trata. Pero esto solo puede darse o solo puede suceder cuando existe un marco que te provee de la suficiente confianza para hacerlo, digamos, para soltar al niño o soltar a la bestia, como quieran llamarlo, y él ha creado esas condiciones de confianza. Primero porque es una persona, ayer lo dije creo, ¿no? Muy gentil, muy amoroso, entonces crea espacios de trabajo en donde fluye una energía, eso, muy amorosa. Y además de eso tiene muy claro lo que quiere, tiene su programa estético o artístico muy claro. Entonces, si bien abre espacios para que tú tomes decisiones, todo un tema, porque es una libertad y hay que saber qué hacer con esa libertad. Bueno, también obviamente tiene la película en su cabeza.
en aquel entonces, durante el rodaje, en su cabeza y solo en la suya. Pero bueno, nosotros optamos por confiar en él. Para mí era la segunda experiencia, así que yo no tuve dudas. Y tu personaje en la película es un personaje clave porque es una historia dura, o sea, estamos hablando del duelo, estamos hablando de algo terrible, y tu personaje es el que nos va a llevar a esa, digamos, para el espectador es un puente hacia esa historia que nos cuenta la película. ¿Cómo te dijo, cómo te presentó el personaje en su día? Él me habló de la figura del testigo y a mí esa figura me interesa y mucho. Y pienso ahora en los cuadros de Francis Bacon y en cómo esa figura ha cobrado relevancia en el mundo del arte contemporáneo. Pero a mí también me interesaba, por supuesto, la perspectiva de aquel que se para por amor frente al dolor, sin necesariamente ser el personaje que está atravesado por la pérdida, ¿no? Pero bueno, de alguna manera la hace propia también. Entonces ahí hay algo de lo que hoy se llama resiliencia, de lo que hoy se llama, bueno, empatía, y que tiene mucho que ver con cómo las personas construyen vínculos afectivos y de solidaridad entre ellas, sobre todo aquellos que se eligen como amigos. Y también algo que ver con cierta naturaleza de la perspectiva desde lo femenino, ¿no? Y Iván también, digamos, nos señaló eso, a mí y a Mara. Y fue también una excelente oportunidad para hablar de un tema que, si se quiere, es un tema de la agenda actual, pero desde un lugar muy, muy sutil, muy tranquilo. Y volviendo a la cuestión de confianza, una pregunta para la producción. No, estamos hablando efectivamente de generar una confianza, ¿no? De un clima en el que actores técnicos van a abandonarse un poco a un proyecto, muchas veces sin tener toda la información, la dirección. ¿Cómo se consigue esa confianza? ¿Es más una cuestión de un equipo reducido? ¿Es una cuestión de complicidad de tiempo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, sí, trabajar con Iván en ese sentido es una aventura. Y yo aprendí mucho trabajando con él y creo que el diseño de producción es un poco algo que charlamos mucho entre todos, los que formamos parte del equipo. Él tiene una manera de convencernos a todos de sumarnos al proyecto y no sé cómo logra, hay algo de él que es como algo medio... sí, hipnótico, no sé, como que nos lleva a hacer cosas que por ahí hay estamos a una semana de filmar y muy bien no sabemos qué vamos a hacer y después las cosas van sucediendo y van pasando y después hay cosas mágicas que suceden en los rodajes de él que como confirman esta especie de como de acto de fe o de... Sí, yo me siento así como que estamos haciendo algo que luego va a trascender y no lo cuestionamos demasiado. Y eso es así, sí, el equipo es súper reducido. En esta película solo éramos 8 personas en el equipo, más los actores, que estuvieron todo el rodaje, excepto Alfredo, que vino solo creo 5 jornadas. Pero pasó de todo y bueno, fue todo fluyendo, todo funcionó bien y bueno, creo que se ve en la película también esa intimidad que se logró, que luego se traduce también en la intimidad de la película, ¿no? Luego es curioso con esta película porque estamos hablando efectivamente de un equipo reducido, sin embargo desde fuera la factura es como de gran superproducción, hay algo ahí de repente de una elegancia en las distintas partes de la película, ya hablaremos de la música, pero igual de música, imagen, interpretación, la factura global es realmente bastante impresionante. Perdón, respecto a eso, yo creo que eso refleja de alguna manera, bueno, primero retomando un poquito la pregunta anterior, o el comentario anterior, es la mayoría del equipo viene también de un bagaje del cine documental también, o muy en contacto con el cine directo y con un conocimiento de los dispositivos del rodaje por ahí más cercano al documental, que traspolados o transmutados en el marco de una ficción, es lo que posibilita también que pueda filmarse así una película, digamos, desde la producción y desde la factura técnica, como decís. Y el resultado yo creo que tiene que ver con ¿cómo decir? Que pueda verse una película más grande de lo que en principio pareciera ser. Creo que tiene que ver, por empezar, con el nivel de compromiso y de trabajo, y más allá del talento, ¿no? Que pone cada uno de los miembros.
yo digo más que miembros de equipo, son cómplices, y tiene que ver con eso, y por otro lado tiene que ver con esta idea de no enfrentarse a las condiciones como una limitación, sino como una propuesta, y saber perfectamente cómo recibir lo que uno tiene, ¿viste? Es como decir, ok, ¿qué tengo esto? Bueno, ¿cómo sacamos lo mejor de acá? Y no partiendo como a veces suele pasar en la producción, ¿no? Como que uno dice, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Cuánto nos falta? Y un poco creo que el abordaje desde el diseño de producción y de todos los involucrados es diciendo, ok, bueno, ¿qué tenemos? A ver, bueno, ¿y cómo hacemos que esto sea lo mejor que pueda ser? Para mí es una fórmula de audacia y talento, Iván, para gestionarlo poco, ¿no? Y hacer con eso mucho. Entonces es interesante y es motivo de orgullo escucharte a vos decir que la factura del film es impactante, sabiendo, como nosotros sabemos, los medios con los que contábamos para hacerlo. Entonces yo creo que ahí hay eso, una fórmula divina entre los saberes específicos de cada uno de los miembros del equipo, además de eso, una gestión inteligente de parte de la producción de los recursos. Y que bueno, que no se sienta que estamos, digamos, con pocos recursos, sino nada, embarcarse en una aventura, hacer una película y potenciarnos mutuamente en nuestras respectivas labores. Y que dentro de esa estrategia, a mí me gusta esa analogía, que es que, viste, como por lo general en el diseño de producción o cuando se tiene una estructura más paradigmática, digamos, de cómo se filma una película, se dibuja, a mí me gusta la analogía se dibuja como el punto a donde se quiere llegar y se trata de acertar hacia ahí. Claro, el objetivo, y a veces eso es muy difícil y requiere un montón. Y a veces la estrategia inversa, que tal vez viene más del documental, es, ¿viste? En vez de tratar de acertar el objetivo, es disparar y luego dibujar el objetivo alrededor. Es como un movimiento que, me acuerdo cuando yo empecé a estudiar cine, que duró muy poco porque después terminé siendo autodidacta y no me convenció la escuela, pero lo primero que me decían era: el mundo se rehúsa a ser filmado. Era como si fuera una especie de sentencia para todos los cineastas, que había que saber que iba a ser difícil porque el mundo se rehusaba a ser filmado. Y yo después en la experiencia me di cuenta que es casi lo contrario. Uno es el que se rehúsa a estar abierto a todo lo que ese mundo tiene para proponerte, y que todo es, de alguna manera, si uno, en este caso, va a ser una película de ficción, o sea, todo es carne de relato. Todo puede ser articulado si uno sabe, ¿no? Percibirlo, ¿no? y usarlo como casi como en el aikido, ¿no? Usar el golpe del contrincante a tu favor. Bueno, es un poco así, me parece. Es que no es un director dogmático, Iván, es un director rizomático, digamos. Abre y toma, y creo que tiene que ver con su experiencia como documentalista, porque también de alguna manera esos grados de verdad, si se quiere verdad siempre entre comillas, que él logra, me parece que claramente tienen que ver con sus orígenes vinculados al cine documental. Y en este terreno de la ficción más pura, si quieres, más cinematográfica, en el sentido del cine de nuestra infancia, ¿qué es lo que, porque aquí estamos en una adaptación de Santiago Loza, pero qué es lo que te atrae o lo que te puede atraer de un proyecto? ¿Es más un tema, una historia o un personaje? ¿Qué es lo que dices, quiero explorar aquí a ver si hay película? ¿Qué es lo que te engancha? Creo que no hay nunca me parece un origen concreto, son como varias cosas y después se empiezan como a configurar, pero en el caso concreto de A Piedra Noche, cuando yo leí el guión de Santiago, lo que más me cautivó fue ese elemento fantástico que tenía este drama, esta tragedia que contaba la historia. Después, a la hora de adaptarlo, junto con Martín Felipe Castañet, que es un novelista argentino de ciencia ficción, decidimos hacer el movimiento de expandir ese elemento fantástico y poder revestir ese drama con estos elementos que era lo que quería transitar y que luego iban más en sintonía de lo que yo personalmente estaba necesitando o queriendo transitar ahora. Pero creo que son muchas cosas, ¿no? Es como si fuera más como una especie de maestro del aire, ¿viste? Como un conjuro. Uno tenés una imagen, una historia, un personaje, una locación, una música, y uno empieza como a
yo digo que eso un poco las películas las conjura, ¿viste? Empieza a hacer ahí y bueno, y ahí se arma y bueno, y luego viene el trabajo más cerebral. Desde el comienzo de la película, la música tiene igual, es un elemento primordial en la estructura, en la construcción de la película. ¿Cómo trabajasteis eso? Bueno, sí, desde el comienzo quería que la música, o sea, es una película con bastante pocos diálogos, entonces la música yo quería que remita a este cine del que hablamos hoy, este cine más de los 80, de los 90, un cine tal vez más fantástico, de aventura o melodramático. Y lo trabajamos, el compositor es Francisco Cerda, es un compositor chileno y que él en realidad es la primera vez que hace una banda sonora para cine, siempre hacía música, él hace música para videojuegos y venía más del chiptune y otro tipo de géneros. Entonces fue un desafío para mí y para él, por primera vez también, eso, laburar con una orquesta y sobre todo hacer la música en el sentido también, en el sentido tal vez más clásico de cómo se trabaja la música para cine, ¿no? Como en mis películas anteriores o por lo general en el cine independiente suele estar un poco más relegada la música como ser un elemento más, como que luego se empieza a ver en el montaje y eso. En cambio acá decidimos trabajarlo más como a la vieja escuela o más como decir, ok, tenemos el montaje y que la música sea como esa especie, como dicen, de ese guante que se adapta a la narración de la película y que funciona de alguna manera como una voz en off emocional, no necesariamente forzando ni subrayando los sentimientos, sino en todo caso expandiéndolos. Y por otros momentos también el desafío con Francisco era que la música pueda retirarse y ser un contrapunto con la misma escena para que habilite ese diálogo, ¿no? Como que para mí la película, al hablar sobre las subjetividades y los puntos de vista y cómo cómo ejercitar la empatía y evitar las creencias de otros, la música también tenía que dejar ese lugar para que uno pueda entablar un diálogo por ahí más intelectual, si se quiere, con las escenas, no solo emocional. Entonces ese balance fue muy interesante trabajar con Francisco. Igual una última pregunta, saber un poco, y volviendo a este tema de un poco de un cine en familia, de un cine al final en equipo con todas las limitaciones y todos en un momento además muy difícil como han sido estos 2 últimos años por temas sanitarios. ¿Qué ha sido lo más difícil para levantar un proyecto como el vuestro? Bueno, creo que cada uno va a tener una dificultad compartida y a la vez una personal, pero yo creo que lo más difícil en realidad creo que para cualquier película es primero tratar de concretar su existencia, ¿no? Digo, como materializarla, digamos, es el movimiento de que... Por eso estar acá presentándola es no solo una gran alegría, sino un gran alivio. Es decir, ok, existe. Y personalmente a mí me cuesta mucho que los tiempos del cine no coincidan con los tiempos de la vida, ¿no? Y que sea todo, que tarde tanto. Eso personalmente es una cuestión como de la paciencia que demanda, ¿no? Sí, iba a decir lo mismo, los tiempos creo que es como el factor más importante. Y en este momento más con la pandemia, pero creo que también logramos hasta filmar el año pasado, post-festival, estuvimos aquí, ganamos el premio, volvimos, filmamos, grabamos la música en vivo, con orquesta. Que fue como otro rodaje, poder articular con toda una orquesta en el medio de la pandemia, la grabación de la banda sonora fue una movida. Claro, y este sistema de producción con el que trabajamos creo que también permite adaptarse a estos tiempos de pandemia. O sea, a nosotros creo que no nos perjudicó en ese sentido, o no tanto como otros modelos un poco más grandes. Ya sabemos trabajar con dificultades, entonces es algo que ya manejamos. Maricel. Perdón, dificultades que no recomendamos, pero bueno, ya aprendimos a manejar. Bueno, estoy escuchando por primera vez muchas cosas. Tú sabes que cuando un actor termina su participación en una película, salvo que el director lo convoque para algún detalle de postproducción, bueno, soltamos, casi que nos quedamos huérfanos durante un tiempo a la intemperie,
hasta que entramos en otro proyecto y ahí vamos, ¿no? Como con esta esquizofrenia, nos movemos como con esta esquizofrenia. Pero a diferencia de otros proyectos, con Iván tengo, podría decir, una amistad, entonces tratamos de mantenernos en comunicación y tratamos de, por supuesto, de ir contándonos en qué andábamos en este tiempo de impas o de pausa, que para ellos no fue tal, como te acaban de decir. Ellos como hormiguitas han trabajado y mucho para construir esta película y para llegar hasta aquí. Y mi compromiso siempre fue, por supuesto, cuando llegase el momento, acompañarla. Yo creo que a las películas hay que ponerles el cuerpo, quizás eso viene, me viene a mí por pertenecer al ámbito de las artes vivas, de las artes performativas. Bueno, uno podría pensar, ok, está grabado, se ve en una pantalla, la pantalla tiende a desmaterializar los cuerpos, pero yo creo todo lo contrario. Creo que hay que acompañarlas, las películas, que hay que ponerles el cuerpo. Cuando hay tantos conceptos detrás de las imágenes que vemos, como por ejemplo en este caso, un director que ha trabajado conceptualmente muchísimo en la película, creo que hay que compartir esto con el público. Hay un público ávido de este intercambio. Entonces, yo aquí estoy muy comprometida en esta nueva etapa de la película, que es muy distinta a haberla filmado. Allí se cerró toda una etapa y ahora empieza otra, que es eso, tratar de impulsar a la película para que tenga la vida próspera que se merece. Pues muchísimas gracias por esta fantástica película. Realmente como espectador es un goce total en términos, lo que comentábamos, de interpretación, un equipo de interpretación increíble, música, imagen. Es un placer para verla en gran pantalla y que va a ser el caso en España, donde tendréis un estreno en salas probablemente a comienzos del próximo año. Y nuestro amor y admiración por los compañeros que no pueden estar presentes, por lo menos los compañeros actores, que son Mara Bestelli, Marcelo Subioto y Alfredo Castro. Sí, increíble eso. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Y gracias a ustedes por haber seguido este intercambio, esta conversación. Les dejamos con unas imágenes de la película. La criatura. Los pescadores levantaron el mito de que había una criatura en el mar, como el lago Ness, cuando Irlanda estaba en el suelo. Escocia estaba en el suelo económicamente. Inventaron el monstruo del lago Ness. Y se llenó de turistas, se llenaron de plata, miles de millones de dólares. Acá puede suceder, ¿por qué no? Puede que la gente venga, yo les hago el tour. Y es como se prende esto de noche, como la Torre Eiffel. ¿Cómo la Torre Eiffel? Que tú, cuando sales del metro, tú no ves nada. Y de pronto se enciende la Torre Eiffel entera de luces y todo el mundo queda loco. Aquí pasa lo mismo en la plataforma. Genaro nos está ayudando a vender la casa. Ah, qué bien. Sí, porque es muy buen vendedor, notarás. Conoce mucha gente acá, conoce como nadie la zona. Entonces, bueno, nos está dando una mano con eso. ¿Y decime, hay interesados en la casa? Ah, claro. ¿En serio? Un matrimonio joven, delicioso, quieren comprar la casa. ¿Y cuándo la vienen a ver? En unos días, yo creo. Cuando tú me digas. Bueno. Bueno, nos tenemos que poner las pilas. Sí, claro. Tenemos que empezar con eso, ¿no? Sí, claro. ¿Quién la vio? La criatura. Los pescadores dicen, ¿por qué no creerle?